Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en el segmento La Solapa de La Papa Online con el escritor mendocino. Ahora te voy a preguntar, José, después, si te gusta que te cataloguen como escritor mendocino o no, pero ya vamos a hablar. El escritor eh, nacido, criado afincado en General Alvear, Mendoza, José Niemetz, profesor de letras, eh, también dueño de una librería y ganador, primero autor de Tú eres para mí, una novela editada por Alfaguara y ganadora del Premio Clarín del 2018. Gracias, José, por estar con nosotros, bienvenido. Buen día. Bueno, es un gusto, Diego, es un gusto de verdad. Una pequeña corrección, yo soy nacido en la ciudad de Mendoza y vivía en un departamento de 100 metros cuadrados y esas cosas de la vida, llámese amor, me trajo a 300 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en la ciudad de General Alvear, a vivir en una finca Wow. rodeado de naturaleza, y pasé de 100 metros cuadrados a 30 hectáreas. Bueno, pequeño cambio. Un pequeño cambio, sí. Y contame, José, ¿hace cuánto que vivís en General Alvear? 33 años. 33 años, bárbaro. ¿Y te gusta a vos cuando, o digamos, te genera algo en particular cuando la gente dice el escritor mendocino, ese tipo de cosas? No, para Ah, nada, para nada. Ese tipo de etiquetas no me dicen nada. Creo que no, en el caso mío al menos no significan nada. Y como bien dice una reporteada tuya, uno puede ser un escritor centralista viviendo en el interior, o puede ser un escritor periférico viviendo en Corrientes y Callao. Así que lo geográfico no necesariamente creo que significa algo, al menos para mí. perfecto, bárbaro. Bueno, quiero arrancar esta charla con vos hablando un poquito de Tú eres para mí y sobre la experiencia de escribir la novela. Vos en algunas otras entrevistas contaste que ocasionalmente escribías, que digamos, o sea, despuntabas el vicio de la escritura, pero cuando escribiste Tú eres para mí sentiste que, bueno, por fin tenías algo como publicable o, digamos, algo que podía eh, funcionar para un grupo de lectores más amplios que uno mismo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué hace que algo funcione para más personas y deje de ser solo una escritura para uno mismo? ¿Dónde viste eso de que, o cómo lo percibiste a esto de que, bueno, acá tengo un libro que puede ser publicable, ¿no? Que puede ser literatura, vamos a decirlo así? Uh -huh. No tengo la menor idea, esa es mi respuesta. A ver, nunca hay que creerle a un escritor, nunca. Sobre todo cuando habla de su propia obra o sobre sí mismo. ¿Sí? Por favor, si alguien nos está escuchando, que no me crea nada. Yo hace muchos años atrás escribí una novela extraordinaria, maravillosa, que me colocaba literalmente en el cenáculo del Premio Nobel de Literatura, y la presenté en un premio y obviamente no ganó. Pero yo creía que tenía una obra maravillosa, porque realmente hasta el día de hoy sostengo que la idea que sostenía esa novela era muy buena, la novela una porquería, por supuesto, pero eso me di cuenta bastante tiempo después. Entonces es como que cuando hablamos de nuestras propias obras, y sobre todo cuando estamos inmersos en ellas, perdemos todo tipo de objetividad, si es posible tenerla, ¿no? Pero no creo que haya sido así. Yo estaba escribiendo y de pronto me di cuenta, bueno, que había una idea interesante y sigue. Porque hay que decirlo también, la enorme mayoría de los textos que nosotros iniciamos, los escritores, al menos en mi caso, son proyectos abortados.
Son proyectos que a veces no pasan de la página 10, a veces llegamos a la página 50, y a veces nos parece que terminamos la novela y que tenemos, pero nos damos cuenta que no, yo tengo novelas terminadas, corregidas, pero que no se las mostraría pero ni a mis hijos. Y acá te, Eh, disculpa, ¿no? Te hago una sí, pregunta. ¿Qué sería algo que no funciona en esas novelas? ¿O te das cuenta vos de que repetís como algún error o que tenés, digamos, como algún procedimiento o algo que vos decís, no, ¿por qué insisto con esto que no funciona? ¿Hay algo que, digamos, qué sería algo que hace que esas novelas no valgan la pena? Y aprovecho y te pregunto, ¿hay algo de Tu eres para mí que especialmente te genere un orgullo, te genere una satisfacción? Decir, che, mira lo que hice acá, ¿no? Mira lo que escribí acá. Porque yo creo que todo escritor en algún punto, ¿no? O sea, más, sobre todo en una novela, por la extensión, puede tener como momentos más geniales y momentos que son, bueno, o sea, propios de las necesidades narrativas o propio, digamos, bueno, digamos, de las necesidades de la novela. Pero por ahí hay momentos en los que uno dice, wow, mirá lo que hice, che, ¿no? O sea, entonces, ¿qué cosas de Tú eres para mí, por ejemplo, te generan orgullo y de estas otras novelas, impublicables según vos, bueno, ¿qué es lo que por ahí vos detectás como que acá está el problema? Ujú. Y fundamentalmente creo que tiene que ver con la perspectiva que uno tiene en el momento de la creación del trabajo propiamente dicho, de la producción, y a medida que va pasando el tiempo y uno logra distanciarse, tomar un poquito de distancia y verlo desde otras perspectivas, y entonces empieza como a tener como cierto sentido crítico sobre la misma obra. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, en relación a Tú eres para mí, y sí, hay algunos aspectos que me hacen sentir muy bien de haberlo hecho. Por ejemplo, cuando yo escribí, y creo que ha sido una de las claves del triunfo de la novela, nadie hablaba de gordofobia todavía. De alguna manera, en ese sentido, es una novela precursora. Y bueno, uno decía en alguna nota, sí, la palabra gordofobia, y te miraban como diciendo, ¿y eso qué diablos es? Y yo tenía que hablar de racismo, tenía que hablar de discriminación, tenía que hablar del sufrimiento de esos niños y niñas gordos, y en ese sentido, bueno, me siento muy bien de haberlo hecho. En una cuestión más ideológica, por ejemplo. Y después en el plano estético hay 3 o 4 aciertos, me parece, no mucho más. ¿Pero cuáles son? Y A ver, que contámonos, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son esos aciertos? no vamos a spoilear la novela, pero me parece que hay algún personaje, independientemente de su protagonista, creo que hay algún personaje interesante. Ajá, A mí me gusta mucho la abuela, ajá. y me parece que Violeta es un personaje sumamente, y ese paralelismo que hago con la Traviata es un acierto desde el punto de vista, es lo que a mí me gusta leer Bien, más que escribir. Entonces, ese tipo de cruzamientos a mí me gustan mucho, excelente. cuando los encuentro en algún texto, en el que estoy leyendo, ¿no es cierto? Excelente. Eh, Aprovecho ya para hacerte otra pregunta, porque me acabas de dar pie. ¿Qué es lo que te gusta leer a vos? Y específicamente la literatura argentina, y si puede ser así como de escritores del interior, específicamente aún más todavía. Tu biblioteca ideal de escritores argentinos y o del interior. Bueno, para mí, viste que Borges decía siempre que hay escritores que forman parte de nuestras lecturas, de nuestra formación, y hay escritores que forman parte de nuestro destino. Ujú. Yo, cuando me hacen este tipo de preguntas, siempre empiezo por Cortázar.
Okay. Yo creo con sinceridad que ni remotamente Cortázar es el mejor escritor de la historia, no pongo ese tipo de etiquetas, sencillamente hablo de lo que él significó para mí. Eh, entonces, ante esta pregunta que vos me hacés, bueno, Cortázar completo tiene que estar en mi biblioteca ideal. Bueno, del siglo XIX me parece súper importante para mi biblioteca tener una gauchesca bien desarrollada. La obra de Sarmiento, en alguna medida, fundamentalmente una excelente edición del Facundo, es imprescindible. Y después en relación y algo de, por ejemplo, Una excursión a los indios ranqueles me parece un libro como imperdible, sumamente importante. Sí, grosso modo, lo dejé a Echeverría, no sé si viste, pero bueno, no, porque si no vamos a hacer casi una clase de literatura, ¿no? Exactamente. Que no quiero. Bueno, y con respecto, bueno, al siglo XX, bueno, a ver, es tan amplia la pregunta, pero tengo que poner a Roberto Art, tengo que poner a Marichal. No lo pongo a Borges, no lo pongo, puedo vivir sin leerlo. Bien. Es más, creo que yo no sería demasiado diferente de no haberlo, y lo leí mucho, pero no ha incidido mucho en mí, su narrativa ni su poesía. Bueno, ya que estoy con vos, me parece que Puig es un escritor sumamente importante, para mí ha sido clave. Y ya, bueno, de lo más reciente, en la parte que escribimos, te comenté que estoy leyendo bastante de los escritores actuales, sobre todo las escritoras, porque esto es algo muy interesante que está sucediendo en la literatura argentina, esta enorme irrupción, vamos a decir así, de mujeres escritoras talentosísimas, con Shevlin, con Mariana Enríquez, con, bueno, la misma Agustina Basterrica, que gana el premio Clarín un año antes que yo, bueno, Camila Sosa. Bueno, son escritores que me parecen literariamente deslumbrantes. En este momento, antes de esta nota, ¿se ve? Ajá, Caparrós. Estoy con Caparrós, que bueno, que me parece un escritor, a ver, escritor barra periodista sumamente notable, talentoso, y que tiene muy buena muñeca para escribir, muy buena. Excelente. José, y vos que tenés como una relación con la literatura de larga data, porque hiciste la licenciatura en letras, porque ejercés como docente, porque tenés una librería, ¿cómo fue la experiencia de publicar y de tener como el objeto libro así tuyo con tu nombre en las manos? O sea, hubo previamente como mucha fantasía al respecto, la realidad o sea, tuvo algunas coincidencias o parecidos con esa fantasía. ¿Cómo lo viviste? ¿O fue así como, bueno, sí, qué lindo, sigamos con otra cosa? ¿Cómo lo viviste? No, cuando abrí la caja y vi el libro, fue, casi te diría una sensación erótica. Fue erótica en un sentido casi corporal, ¿no es cierto? De control corporal, de emoción totalmente descontrolada, lágrimas, ¿por qué no? Fue absolutamente impresionante para mí, muy fuerte verla cuando la vi por primera vez. Sí. Y así que no, para nada fue, otro libro más. Yo veo escritores a ver, ¿qué puede sentir Stephen King cuando saca un nuevo libro, ¿no? Y lo ve, bueno, salvo mirar su cuenta bancaria, ¿no es cierto? Pero en el caso mío fue sumamente así como muy profundo lo que uno siente, ¿no? Sí, Y y bueno, ¿se hay que decir que parecía a lo también... que, se parecía a lo que habías imaginado? O sea, ¿cómo No, fue el contraste? Sí. excede. Cuando yo, bueno, gano el premio y vuelvo a General Alvear, me daba la impresión de que iba a estar la banda de música en el andén de la terminal,
iba a aparecer como una especie de ciudadano ilustre que me iban a llevar en el carro de bomberos, ¿viste? Alrededor del pueblo, con la reina de la vendimia. Porque realmente fue fuerte acá en mi entorno, en el entorno del pueblo y todo eso, ¿no? Es un premio de una envergadura importante. Tal cual, tal cual. O sea, excedió totalmente lo que yo había imaginado, ¿no? Realmente, ¿no? Que el intendente me llamara a su oficina a desayunar con él, ese tipo de cosas fue muy fuerte, ¿no? De la Universidad Nacional de Cuyo, que el rector me escribiera una carta de papel como se hacía antes, ¿no? Qué hermoso. Fueron cosas así como muy fuertes, ni hablar del gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, que me llevó a Cuba, algo de eso ya te conté. Excelente, excelente. Y bueno, es parte de este segmento hablar un poquito sobre geografías y yo vengo encontrando que la mayoría de los escritores a los que estoy entrevistando, o sea, tengo un ojo bárbaro para la selección, parece, porque todos me vienen diciendo, no, la geografía no importa. Y yo insisto, pero bueno, es parte, digamos, de esto de pensar la literatura de una manera como más federal y eso inevitablemente también nos lleva a hablar un poquito de geografía, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cómo figura Mendoza en tu escritura, si es que lo hace? Y sobre todo si hay algún tipo de, no sé, relación o influencia con el lenguaje, no sé, por decirlo de alguna manera, mendocino, ¿no? O sea, si el habla mendocina o ciertos modismos o formas de hablar y de pensar propios de Mendoza, vos percibís que están presentes en tu escritura. No, no siento nada de eso, no. Absolutamente nada, no encuentro nada de eso en mi literatura. Eso en todo caso se lo dejamos a los críticos que dicen acá está utilizando la palabra tal que es un mendocinismo, pandito, vos sabés lo que significa pandito, choco, hijuela, viste, son todos mendocinismos, ¿no? Claro. Pero en términos generales no utilizo nada de eso, ¿no? Okay. Necesariamente. Claro. ¿Alguno que se te escapó o no? No sé, la verdad no que no tenés sé. conciencia. No, para nada. ¿Y tu trabajo con el lenguaje, o tu relación con el lenguaje, que viene de tus lecturas? ¿De dónde, o cómo, digamos, tenés idea, por ejemplo? O sea, ¿le prestás atención al lenguaje cuando estás escribiendo? ¿Y cómo es esa atención que le prestás? Mucho porque me parece, a ver, vamos a decirlo así, uno puede estar contando una historia bastante absurda, si se quiere, superficial o boba, vamos a decirlo así, pero si el lenguaje adquiere ribetes de lujo, me parece que va a ser un texto que va a sobrevivir. Uno puede estar contando la mejor de las historias y no logra tener el lenguaje del lado de uno, la historia fracasa. ¿Y tu manejo del lenguaje, tu relación con el lenguaje, está atravesada por qué? ¿Por tus lecturas, por ejemplo? ¿Tenés idea? No, o sea... Y con toda seguridad por las lecturas, pero también por la realidad. Por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo un texto donde la que habla es una nena de 7 años. Entonces, obviamente escucho niños hablando, claro. Necesariamente, y me conecto con el José Niemetz que tenía 7 años, e intento como reconstruir modismos, imágenes, giros, etc. Excelente. Lo mismo en el caso de Tú eres para mí. Estamos hablando de una mujer y el hecho de que sea una mujer ya de por sí construye un lenguaje en particular. Bien. Y hay, digamos, en la entrevista escrita, en un momento haces bueno, yo te pregunto sobre tu relación con la facultad, con la experiencia de cursar letras, de enseñar y cómo eso, digamos, impacta en tu proyecto de escritura. Y vos me dijiste, la verdad que no me dio creatividad, pero tampoco me la quitó, ¿no? O sea, ir a la facultad
de letras. ¿Qué te dio entonces, si no te dio eso? ¿Y por qué crees que, o te parece que es como importante o no que la facultad pueda trabajar el tema de la creatividad? Bueno, lo primero que voy a decir es esto. Vos sabés que yo conozco muchísimos escritores que no leen. Ujú. Y bueno, esto me parece, ¿cómo te puedo decir? La garantía de fracaso. Ujú. Y cuando digo fracaso no hablo de no ganar premios, porque eso es algo tan fortuito y aleatorio que hablo de poder construir una narrativa o una poética digna de, de no ser, de no desaparecer con un delete, digo, ¿no? Que de pronto alguien aprieta el botón y elimina todos los archivos. Y la lectura de ciertos textos es muy probable que no llegarían a uno a menos que uno tenga un cursado más o menos formal. ¿Qué sé yo no hubiera leído, qué sé yo, los trágicos griegos de no haber estado en la facultad. Uno siempre, naturalmente, casi por una inercia, se va volcando a otro tipo de textos. Y lo mismo, bueno, sin duda hubiera leído El Quijote, pero probablemente no hubiera logrado, bueno, no solo leerlo, sino releerlo, estudiarlo, profundizarlo, pero seguro no hubiera leído la Galatea o las novelas ejemplares de Cervantes, ¿cierto? Y así en general con el Siglo de Oro español. Lope de Vega, bueno, qué sé yo, posible que hubiera leído, no sé, Fuente Ovejuna, pero seguramente no hubiera leído nada más. Y así con muchísimos escritores, autores, movimientos, etc. Entonces, a mí realmente me sirvió para eso. ¿Para qué me sirvió la facultad? Obvio, para tener un título que me habilite para trabajar, claro. Hay que decirlo también, ¿no es cierto? Que uno busca eso. Pero también creo que me habilitó en una dimensión, me amplió mucho mis horizontes, digamos, ¿no? Bien. Eso, vamos a decirlo así. ¿Y con respecto a la creatividad? No, la creatividad y los estudios académicos no tienen nada que ver. Ujú. No veo, es más, pienso en la mayor parte de los profesores que tuve y uno le dice que la palabra creatividad y creo que buscarían en el diccionario a ver qué significa realmente. Okay. Porque no están preparados para poder trabajar desde ese lado los textos con los que trabajan, ¿no? Ujú. Para nada. Sus paradigmas pasan lejos de ahí, lejos de la creatividad. Creo que para eso están buenos los talleres, ¿no? Los talleres literarios, que a partir de juegos puede surgir un montón de cosas. ¿Quieres contar un poquito sobre lo que estás escribiendo, lo que estás trabajando? Así, lo próximo Eh, que se va a leer de José Nieves. ¿Te bueno, yo gusta estoy anticipar o no? vamos a decirlo así, yo estoy en un proyecto que en este momento ya estoy escribiendo la tercera novela Sí. de una, no sé si va a ser trilogía o más, Ajá. que en realidad no es una saga donde se van, digamos, sucediendo, sino que de alguna manera son tres novelas que están interrelacionadas en un contexto de la historia argentina. En la primera de ellas trabajé la historia de una judía polaca inmigrante a principios de siglo que viene como prostituta, de esa trágica asociación de tráfico de personas que existía en Buenos Aires y que traía chicas judías, generalmente de Polonia, por eso se le llamaba las polacas. Y a partir de esa niña, porque es básicamente una niña, construye una historia
en donde hay mucho tango, hasta Gardel, y donde está fundamentalmente la Semana Trágica como eje de 1919, como eje de lo que sucede ahí. En la segunda parte, digamos, vienen a ser como los herederos de toda esta chica. Ya sucede en una época mucho más reciente, tiene que ver con la década del 60, Argentina. Hay una película de Bergman que se llama El huevo de la serpiente, que de alguna forma no, expresa claramente que, así como el huevo de la serpiente, uno puede ver el monstruo a través de la cáscara, igualmente lo dejan hacer. En la década del 60, en la dictadura de Onganía, ya se veían todos los elementos monstruosos de lo que iba a ser la dictadura del 70, del 76. Entonces, de alguna manera, juego con esa idea. Y inventó una historia de parapoliciales, de sexo y de violencia y de persecuciones ideológicas, enmarcado en esta época de la década del 60. ¿Y están situadas en Mendoza? En Buenos Aires. Buenos Aires, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Las dos transcurren en Buenos Aires. Y la que estoy escribiendo ahora también transcurre en Buenos Aires. Que ya es una heredera ya durante la dictadura del 76. Que ya me estoy orientando más a trabajar de un aspecto de los cuales no he hablado con vos todavía, que tiene que ver con la relación madre-hijo. Yo tengo una formación de muchos años en la escuela de Laura Gutman, y de alguna manera toda esa formación me ha como incubado 2 o 3 ideas, y intento como explotarlas, desarrollarlas, pulirlas, no sé, ampliarlas. Para mí esta formación ha sido de lo más importante que he hecho en mi vida en materia de formación, digamos. ¿No? Qué lindo. Y soy amigo personal de ella, y para mí es como un enorme, gigantesco orgullito que tengo ahí, ¿no? Si quieres, está un poco cholulo, pero tengo la foto de ella ahí, ese tipo de cosas. Sí. José, bueno, te voy a ir haciendo las 2 últimas preguntas ya para cerrar. La penúltima es, lo citás a Cortázar en la entrevista escrita, ¿no? Con una pregunta medio rara que yo te hago sobre qué es lo más importante de un escritor en una obra. Sí. Y vos no me sé muy bien acordaba. que me estás preguntando, pero te tiro esto, ¿no? Y tu respuesta me gustó muchísimo, decís, ¿no? O sea, el único personaje que realmente me interesa es el lector, ¿no? ¿Cómo trabajás eso vos? O sea, esta es una pregunta, ¿no?, que se hace bastante. A veces, ¿no? O sea, ¿en quién pensás cuando estás escribiendo? ¿O para quién escribís? ¿No? Pero, o sea, ¿cómo resuena en vos esta idea de Cortázar de que el único personaje que realmente interesa es el lector? ¿Cómo la pensás vos a esa idea, digamos? ¿Cómo la bajás? Difícil de contestarte, la verdad que nunca lo he pensado. Obviamente tengo 4 o 5 lectores modelo en mi cabeza, y que son de hecho quienes van a leer la novela mucho antes de que llegue a cualquier editorial. Pero desde el punto de vista de programa estético, que es como lo plantea Cortázar en Rayuela, a través de la voz de Morelli, bueno, ahí ya no te sabría decir. Lo dejamos mucho, para una ¿no? segunda entrevista, entonces. Puede ser, pero déjame que te diga, cuando a mí, por ejemplo, alguna persona me ha quitado el saludo, o alguna persona, por ejemplo, una gorda que me abrazó llorando en la presentación del libro en General Alvear, bueno, digo, ahí estaría funcionando esto que vos estás diciendo. Que vos estás diciendo. Bueno. Bueno, y la última pregunta, porque me gustó mucho tu respuesta. ¿Un deseo para la literatura argentina?
Ajá, viste que te dije la ley del libro, ¿no es La ley cierto? del Claro, libro. porque la verdad que es un desamparo muy grande que tienen los escritores y que, bueno, que vos fíjate cuando asume Alberto, a los pocos días hay una reunión en donde hay muchos escritores, es más, yo firmo la solicitada y él recibe esa solicitada con mucho gusto y demás, y bueno, obviamente creo que Alberto es inimputable de todo lo que sucede. Me refiero que después del contexto de pandemia, Ah, esto, bueno, obviamente que está todo relativizado por esto, ¿no? Eh, y después un deseo para la literatura argentina, vos sabés que la corregí en el escrito, porque primero había puesto sencillamente que siga siendo. Yo estoy notando hoy un crecimiento casi exponencial en la cantidad y en la calidad de muchos escritores. Eh, y que realmente estar actualizado hoy es muy es complicado, complicado. porque, claro, porque viste, salen, te editan a uno, editan al otro. Ojalá me editaran a mí un poco, pero bueno. Otro Eh, deseo también ahí, vamos a incluirlo bueno, en el... sí, bueno, ese es otro tema para otra entrevista, que es el tema de las editoriales, ¿no es cierto? Claro, Y que, bueno, que estamos pasando un momento realmente muy complicado en complicado. ese aspecto. Ujú. José querido, te agradezco muchísimo tu tiempo, Bueno, tu amabilidad, tu generosidad, tu entusiasmo. Ha sido un placer enorme conocerte, charlar con vos, compartir todo esto. Así que muchas gracias en nombre de la Papa, en nombre mío, y que, bueno, nada, estés muy bien, y hasta la próxima. Ya estaremos bueno, muchísimas viéndonos. gracias, Diego. Igual el gusto ha sido realmente un placer. Muchas gracias. Bueno, será hasta pronto, Diego. Tal cual. Ya.